Le damos gracias al Señor Jesucristo en esta hora por estar en comunión con ustedes a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, indudablemente usando de las redes sociales, de YouTube y del Facebook. Y este domingo 26 de junio del 2022 les saludo ahora también con otra palabra que trae a nuestra alma fidelidad. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, el tema de hoy tiene por título el falso testimonio, la evidencia mentirosa y el silencio. Y está basado todo este pasaje en Mateo 26, desde el 57 hasta el 63, y vamos a estar hablando de él. Yo voy a ir leyendo en la oportunidad, poco a poco, pero todo esto es el momento en que Jesús fue prendido y fue llevado al sumo sacerdote Caifás, y ahí estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bien, vamos a dejar ahí porque vamos a ir explicando todo eso de manera muy detallada. Pero empiezo diciéndoles esta introducción y este propósito que hoy tendremos, y que también explicaremos desmenuzándolo en breve. La condición pecaminosa y de maldad de este mundo no ha cambiado. Se siguen fabricando culpables. Muchos testimonios están basados en la mentira. La justicia del hombre es errónea, equivocada, y condena al inocente y al que no cometió pecado o delito alguno. Se le da lugar y derecho al victimario y viene a ser favorecido por la autoridad puesta por Dios, a causa del cohecho y la corrupción y de leyes del hombre contrarias a la palabra de Dios. Mas a todos aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, oír la palabra verdadera que viene del Espíritu de verdad y hacerla, Dios nos declarará bienaventurados, porque padecemos persecución y vituperios por causa de la justicia, y aunque hablen toda clase de mal contra sus verdaderos hijos y siervos, mintiendo. En nuestro Señor Jesucristo se nos dejó claro ejemplo, y vamos a empezar a desglosar pensando en esa condición pecaminosa y de maldad en este mundo que no ha cambiado y que se siguen fabricando los culpables, y muchos testimonios están basados en la mentira. Vamos a Mateo 12 del 1 al 8 para empezar a aprender algunas cosas que están relacionadas y de las cuales ya estaban escritas y declaradas algunas de ellas. Dice Mateo 12 del 1 al 8: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viniendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, que es lo que estamos hoy viendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto en cuanto a valores tiene que ver mucho con lo que vengo yo hablando, ¿sí? Los fariseos en su maldad, es lo que decimos que permanece la maldad en este mundo, buscaron de continuo hacer culpable al Señor Jesucristo, aunque era inocente. ¿Y de qué lo hacían culpable? De profanar el día de reposo. Veamos un poquito acerca del día de reposo. Jesús se declaró Señor del día de reposo. Según Hebreos 4, que hemos estado leyendo en varias ocasiones en que hemos predicado, nuestro reposo está en recibir la buena nueva, agregando fe y obediencia a la palabra oída. Nosotros, su pueblo, hemos entrado ya al reposo dado por Dios,
Ahora todos los días estamos en comunión y comunicación con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, y darle culto al Señor a mañana, tarde y noche, y por facilidad y comodidad el domingo celebrando la resurrección de Jesús. Vamos ahora a Juan capítulo 8, versículo 44. Y dice estas palabras el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estoy hablando en esta hora que muchos testimonios están basados en la mentira. Entonces, es obra de Satanás fabricar culpables basados en la mentira. Y si eso haces, tienes por padre al diablo. Cuidado, hijos de Dios y los que se dicen aún siervos de Dios. Nunca hagan esto, porque entonces se hacen hijos del diablo. Vamos a seguir mirando esto para dejar bien comprobado que el que se dé testimonio falso basado en la mentira es una obra que tiene por decisión en el corazón del hombre, pero que da lugar claramente al diablo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La obra de nuestro Señor Jesucristo es librarnos del acusador. Este es el diablo, Satanás, y vencerle con la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, porque ese es el principal reto del hombre y de los hijos de Dios, ser limpiados de todo pecado. Y con la palabra de testimonio también ser limpiados, que nos ha santificado, purificado y lavado para presentarnos como parte de la iglesia verdadera, sin mancha, sin arruga. Vamos a comprobar esto, que es lo que Dios está queriendo, porque esto nos llevaría a no estar participando de falsos testimonios o ser testigos falsos basados en la mentira. Vamos a Efesios y vamos a leer Efesios capítulo 5, muy conocido, versículos 25 al 27, y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a leer, ¿sí? De esta manera, que esa palabra de testimonio de la cual hablamos nos ha dado la victoria sobre Satanás, sobre el diablo, y nos ha limpiado y hecho una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa y sin mancha. Vamos ahora a mirar lo que la Escritura nos dice, y ahora nos vamos a Romanos 8, 33 y 34. Y dice así la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué estamos mirando aquí? Aunque en esta tierra, en este mundo injusto, todos los testimonios basados en la mentira, con los cuales nos quieren hacer culpables, como estaba haciendo este caso nuestro Señor Jesucristo, para condenarnos, aún en el caso de Jesucristo para llevarlo a la muerte. Si somos escogidos, dice la Escritura, ¿qué nos acusará? Hermano, hijo de Dios, verdadero siervo de Dios, ¿está siendo acusado como escogido? ¿Quién te acusará?
Si Dios es el que nos justifica, nosotros tenemos que estar en la paz que el Señor nos da, porque Él es el que nos justifica, y que puede venir alguien y levantar falso testimonio y mentira y hacer afirmaciones y emitir con su boca juicio y condenación, pero el que nos justifica es Dios. En verdad, si estamos teniendo una relación con Dios y estamos buscando al Señor. ¿Y quién nos condenará? Porque a veces nos condenan y nos dicen, tú ya no tienes nada que ver, tú ya no tienes que ver con nosotros, tú ya no tienes nada que hacer, tú sobre nosotros no eres un siervo de Dios. ¿Quién nos condenará? Si Cristo ha hecho 4 cosas. Vamos a ver en favor de los verdaderos hijos y siervos de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que nosotros estemos libres de condenación y que aunque nos vengan a condenar los hombres, aunque vengan a condenar a nosotros siervos, si nosotros estamos en esa relación con Dios y estamos en la paz con Dios? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Son 4 cosas que Dios a través de Jesucristo ha hecho para que no seamos condenados. 1, murió derramado su sangre por nosotros. 2, resucitó de los muertos para darnos vida eterna. 3, está a la diestra de Dios en plena autoridad y poder. 4, ¿sí? Intercede por nosotros, es nuestro abogado para con el Padre. Vamos a confirmar todo esto. Vamos a Hebreos 7:25 y vamos a leer, porque esto es lo que el Señor Jesucristo hizo para que nosotros no fuéramos condenados. Dije Hebreos 7:25 y vamos a dar el fundamento de todo esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, amén, a los que por él se acercan a Dios. Así es que la salvación viene perpetua si nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire nada más qué abogado tenemos para con el Padre. Mire quién es el que nos libra de la condenación. Sí, ¿quién nos condenará si Cristo murió por nosotros? Mire lo que aquí estamos aprendiendo. Sí, vamos ahora para que usted y yo nos gocemos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Fíjese bien, el bautismo nos salva, el bautismo confirma y es un mandamiento que tenemos que obedecer. Pero ¿qué es lo que nos salva? Nos salva en esta hora el Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Todo esto tendríamos que conectarnos. Recuerde que allí en Romanos 10 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios resucitó de los muertos, seremos salvos. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Podemos tener muchos ataques. Podemos mirar cómo muchos se levantan usados por el diablo y por Satanás, trayendo falsos testimonios y mentiras que traen en un momento dado condenación, que traen sobre un momento dado acusación y condenación sobre los que somos hijos de Dios y queremos ser verdaderos siervos de Dios. Y aquí nosotros estamos viendo que el Señor está a la diestra de Dios, subido al cielo, a la diestra de Dios, es decir, está en poder y autoridad, y que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hoy es tiempo que usemos de esto para atar todos esos espíritus que están trayendo a nuestra vida tanta contienda, tanta disensión, pleitos, iras y diferencias, y que están moviendo aún a hijos de Dios y a siervos de Dios, como veremos más adelante, para que sean fabricados culpables que son inocentes y que los testimonios estén basados en la mentira. Bueno, vamos a dejar ahí porque si no, no avanzaríamos en tanto comentario. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay hombre que no peque, dijo Salomón. No hay justo que no peque. Lo entendemos. Pero el Señor nos ha dado el recurso para que nosotros no tengamos, ni retengamos, ni sumemos, ni haya haber de pecado en nosotros y estemos delante del Señor.
y vengamos en reconocimiento, confesando en arrepentimiento y volviéndonos a Dios, rogando su perdón para ser limpiados con su sangre, con su palabra y santificados por su Espíritu. Aquí estamos y tenemos ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si tenemos a Jesucristo, que es abogado para con el Padre, ¿sí? Y Él es justo y el que nos justifica. Cuando haya pues una acusación falsa y mentirosa, acudamos al Padre invocando en el nombre de Jesucristo y dando lugar al poder del Espíritu Santo, para que Él derribe cualquier acusación basada en la mentira y que tenga por propósito hacernos culpables cuando no lo somos. Dejamos ahí, porque hay mucho material. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Ahora me acompaña hasta allá. Y dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si entre los hombres no hay un justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, la justicia del hombre entonces es débil. La justicia del hombre es errónea. La justicia del hombre se equivoca, ¿sí? Por tanto, por lo tanto, juzga y condena al inocente y deja libre al culpable. Esto lo vamos a ver que en el caso de Jesucristo fue bien claro más adelante, pero así está aconteciendo aún en la iglesia de Jesucristo. Se condena al que está haciendo las cosas rectas y está haciendo la voluntad de Dios y está guardando la palabra, y se deja libre al culpable. Sigamos adelante. Y esto, en cuanto al mundo secular, indudablemente que está aconteciendo, indudablemente que está sucediendo. Qué lamentable la condición del hombre, y a veces qué lamentable también la condición de la iglesia de Jesucristo, o los que dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Vamos a Lucas 23, 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, está hablando de Jesús, Pilato está hablando de Jesús, no he hallado en este hombre, se refiere a Jesús, delito alguno de aquellos de que le acusáis, delito alguno de aquellos de que le acusáis. Versículo 15 de Lucas 23. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará si Dios es el que nos justifica? ¿Quién nos condenará si Cristo murió por nosotros? Bueno, aquí estaba por completarse eso. Dice Pilato en el 16, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, porque venía la fiesta de los panes sin levaduras, la Pascua ya había sido tomada y celebrada, solo faltaba que corrieran el final del día hasta las 6 de la tarde. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Oiga esto, este era el victimario, este sí era delincuente, este era un criminal. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. O sea, había levantado un alboroto, había levantado una revuelta. Y por un homicidio era homicida, como el diablo. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, vea, 3 veces defendió Pilato, porque él, siendo hombre, siendo humano, siendo una autoridad humana, entendía que Jesús estaba siendo acusado falsamente, había falso testimonio de mentira y había evidencia de mentira, y para él Jesucristo era inocente. 22, vuelvo a leer de Lucas 23. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este.
ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré pues, y por ahí hay algo. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aquí está la democracia, ¿verdad? Dice el pueblo esto, pues vamos a hacer lo que dice el pueblo. ¿Y qué dice Dios? ¿Será esto lo verdadero? ¿Será esto lo justo? ¿Será esto lo recto? ¿Será esto lo que viene de parte de Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? Versículo 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A veces venimos a ser entregados a la voluntad de el que nos acusa, del que nos condena, del que levanta falso testimonio, de los falsos testigos, de la evidencia mentirosa. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo aquí, de tal manera que estamos en esta hora? Pero voy a leerlos. Lo que yo vengo explicando, la justicia del hombre es errónea, equivocada y condena al inocente y al que no cometió pecado o delito alguno. Se le da lugar y derecho al victimario y viene a ser favorecido por la autoridad puesta por Dios a causa del cohecho y la corrupción y de leyes del hombre contrarias a la palabra de Dios. Sí. Mas a todos aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios y oír la palabra verdadera que viene del Espíritu de verdad y hacerla, Dios nos declarará bienaventurados. Vamos a ver esta parte. Gracias a Dios. Ahora vamos a ver cómo es que esto sucede. Vamos a ver toda esa impiedad y esa injusticia. Romanos 1, 18 al 32. Y vamos a ver cómo se comporta este mundo ante la obra, el poder y la manifestación de la gloria de Dios. Romanos 1, 18 dice, y voy a leer hasta el 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto sigue siendo una realidad a nivel judicial, a nivel de juzgados, a nivel de juzgadores, de jueces y a nivel aún de aquellos que están usando la iglesia de Jesucristo para levantar culpables basados en la mentira. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, qué grave, lo conocieron, pero ya se alejaron de Él, le dieron la espalda. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es andar en tu opinión y en tu sabiduría. Y su necio corazón fue entenebrecido. Como dice allá en Génesis 6:5, que Dios miró que el corazón del hombre su pensamiento era de continuo hacer el mal. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto habla de una idolatría ofensiva y abierta que vivimos en este mundo. Versículo 24 de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy están haciendo eso, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Esto habla de lesbianismo. Y de algún modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Esto habla que para la ley de Dios, para la palabra de Dios, no es aceptable. Lo que hoy para la ley del hombre es aceptable en lo que se llama la convivencia social.
Sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, fíjese bien, de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Esto hay mucho en la iglesia, lamentablemente, en la iglesia de Jesucristo. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los que hemos entendido el juicio de Dios, sabemos que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y esto a veces se tolera y se aplaude aún en la iglesia de Jesucristo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se nos deja claro toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dicen conocer a Dios en un tiempo, pero ya le dieron la espalda, no le glorificaron, han cambiado la gloria del Dios invisible por la idolatría, ya que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, están atestados de toda injusticia e inmoralidad. Muchas de las leyes aprobadas por los hombres son contrarias a la verdad de Dios y a su palabra de verdad. Vamos a terminar este comentario cuando hablamos, ¿verdad? Que es la parte final donde dijimos que Dios nos declarará bienaventurados porque padecemos persecución y vituperios por causa de la justicia, y aunque hablen toda clase de mal contra sus verdaderos hijos y siervos, mintiendo. Vamos a regresar ahí a Mateo, y indudablemente que usaremos el sermón que se dio en el monte, allá en el capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque queremos hacer lo que se debe de hacer. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Obedecer la palabra, no la opinión del hombre, no lo que el hombre diga, no lo que el mundo diga, no lo que las filosofías digan. Eso es lo justo, lo que se debe de hacer, obedecer la palabra de Dios, hacer su voluntad, no la voluntad del hombre, no el capricho, no la manipulación. Vuelvo a leer: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces cuando queremos hacer la voluntad de Dios y la estamos enseñando y predicando y amonestando y exhortando, a veces cuando queremos oír la palabra y hacerla para poner nuestra casa y fincarla y fundamentarla sobre la roca, y hablamos de la casa de uno mismo, del matrimonio, de la familia, de la iglesia, dice aquí que algunos van a vituperarnos y perseguirnos y van a decir toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues sí, porque los profetas hablaban la verdad. Y hoy parece que si hablamos la verdad, entonces venimos a ser perseguidos y vituperados. Comento finalmente de Mateo 5, 10 al 12. Somos bienaventurados, macarios, supremamente bendecidos, los que experimentamos o sufrimos a veces o algunas ocasiones el falso testimonio y la evidencia de mentira. Dejamos la introducción y regresamos y vamos a analizar Mateo 26, 57 hasta el versículo 63. Y vamos tal como les indiqué. Mateo 26, 57. Y dije que lo iba a estar leyendo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Así se fue fraguando el falso testimonio y la mentira. 1. No hubo orden de aprehensión de autoridad competente, pero Jesús fue aprehendido. 2. Se cumplió la palabra profética de Isaías 53, 8a, que fue quitado de cárcel y de juicio, ya que Jesús precisamente
fue quitado por cárcel y por juicio. No hubo oportunidad para planear su defensa. Se violaron continuamente y descaradamente todos sus derechos como hombre, aún dentro del famoso derecho romano que ya en ese tiempo existía. No hubo demanda, no hubo derecho a conocer la demanda. 3, fue llevado ante jueces ilegales sin la debida autoridad judicial. Eso es un secuestro. Todo eso nos dice este versículo 57. Usted lo había leído como un hecho histórico y como algo que sucedió en un momento dado. Pero yo le estoy diciendo todo lo que hay detrás de esto y que la palabra del Señor nos muestra. Aún hay más. Y aún esto está sucediendo en esta tierra. Esto está sucediendo entre nosotros. Qué triste condición del hombre. Qué maldad, sí, qué maldad hay en el corazón del hombre. Vamos a Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Eran alguaciles que eran servidores de los sumos sacerdotes y de los principales de sacerdotes, o sea, precisamente eso. Y estos, ahí se fue a sentar. En este juicio injusto y legal, su discípulo más atrevido y de confianza estaba lleno de miedo a los hombres, de vergüenza y negación de su maestro y señor. Mantenía la sana distancia, como si Jesús fuera epidemia, ¿sí? Para ser librado de acusación. A veces es nuestro comportamiento así. Y lamentablemente en la iglesia tomamos ese comportamiento, ¿sí? Participamos de juicios injustos e ilegales. Y aunque en un tiempo fuimos defensores y que levantamos nuestra voz para hablar la verdad, sí, a veces nos llenamos de miedo a los hombres y nos llenamos de miedo a un grupo mayoritario. Nos llenamos de vergüenza y negamos al Maestro y Señor. No lo haremos esto. No lo haremos. No vamos a mantener una sana distancia en nuestra relación con Dios. Queremos tener una cercanía. Cercano está Jehová y yo quiero acercarme. Que Dios hay tan cercano. En todo lo que pedimos nos oye. Hay muchas palabras, sí, que tenemos acerca de la cercanía de Dios. No te alejes, no nos vamos a alejar, no vamos a poner distancia. Al contrario, queremos cercanía, queremos comunión, queremos comunicación, sí, y que en un momento dado nos libramos por esa conducta de un falso testimonio o de una evidencia mentirosa y de ser acusados, pues sí. Pero amado hermano, ¿qué dirá el Señor Jesucristo? ¿Qué dirá el Señor Jesucristo si no permanecemos en Él? Si no permanecemos en Él. Mire lo que dice y que el Espíritu me hace recordar en 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Wow, te la dejo de tarea. Tú reflexiónalo. Vamos ahora a regresar a Mateo, ¿sí? A Mateo 26. Y ahora vamos a leer versículos 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero fue un desfile esto, como si fuera la moda. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué podemos aquí aprender? Los enemigos de Jesús, el verbo encarnado, la palabra encarnada, la palabra viva y eficaz, según muy conocedores de las Escrituras y de la ley, dispusieron su corazón y su mente para buscar falso testimonio, para entregarlo, me refiero a Jesucristo, a muerte. De hecho, todos ellos conocían la ley de Moisés. No eran los principales sacerdotes Caifás y Anás, no era todo el concilio, no eran todos los que, a excepto de José de Arimatea,
y de Nicodemo, que nos cita la Escritura después, que en la muerte de Jesucristo pero ellos se mantuvieron lejos del Señor, tuvieron el síndrome de Pedro y no tuvieron una defensa para que no fueran corridos del Sanedrín o del concilio y para que no fueran avergonzados, ¿sí? Oh, amado hermano, todos ellos conocían la ley de Moisés, ¿o no? ¿Y qué? La conocían y decidieron violarla. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos siervos de Dios conocen la palabra del Señor o la conocemos y en un momento dado decidimos violarla y violarla intencionalmente? Ellos también sabían cuál era la consecuencia y el castigo, pero se hicieron los ignorantes. Sí, hay una ignorancia plena, hay gente que no conoce la palabra de Dios y está en ignorancia plena, pero hay una ignorancia malintencionada y ellos estaban practicando una ignorancia malintencionada. Hoy hay muchos que están viendo y aún son siervos de Dios y son pastores y son maestros y son predicadores que se está cometiendo una injusticia y no hacen nada. Ignoran, sabiendo que están también ignorando la palabra de Dios y están ignorando al Señor. Vamos a comprobar todo esto, pues no ellos eran escribas, los que estaban allí en el concilio, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran herodianos, y estoy hablando de todos los grupos. No había quizá entre ellos celotes, es decir, gente muy celosa de la ley de Moisés. Entonces no pueden decir no lo sabíamos. ¿Cuántas veces sabemos que es palabra de Dios algo y de todos modos nosotros nos la saltamos, prevaricamos, porque eso es una traición, eso es infidelidad y violamos la palabra del Señor? Vamos a ver, ¿conocían ellos o no? Vamos a regresar. No era su héroe Moisés, pues vean, Jesucristo dijo, si ustedes creen en Moisés, él habló de mí, pero miren, vamos a hablar de lo que la Escritura nos dice en Éxodo 23:1. Esto decía la ley: no admitirás falso rumor. Hay personas que dicen, pues he oído un rumor. La iglesia cómo se maneja por rumores, por chismes, por entrometerse en lo que no les corresponde. Oí un rumor. Bueno, dice aquí, no admitirás y menos un falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esto está durísimo para los principales sacerdotes, para el concilio, durísima palabra. Se concertaron con el impío. Vamos a explicarlo a detalle. Eso se volvieron los principales sacerdotes, Anás y Caifás, los ancianos y el concilio, y los escribas, y los fariseos, y los saduceos, y los herodianos, y si había celotes, los celotes, todo eso se volvieron impíos, según la ley de Moisés que ellos conocían, y aceptaron quizá, me refiero a los testigos falsos, por cohecho y por corrupción, o por convicción, porque estaban equivocados, como a veces le pasa a muchos, ser testigos falsos. ¿Quiere seguir conmigo? Quiero decirle, violaron la ley de Dios y se condenaron a sí mismos. ¿Dónde quedaron todos estos? Delante de Dios, ahí estaba el Señor. A veces hay acusaciones falsas. Abren la boca, abren la mentira, señalan con el dedo y mueven la lengua, ¿sí? Y usan de sus cuerdas vocales y dicen cosas delante de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Cuida qué palabra emites. Vamos ahora a Deuteronomio, porque estos conocían perfectamente. Y si tú no conoces la palabra de Dios y en esta hora dices, pues yo no conozco mucho de esto que dices, pues ahora ya lo conoces porque lo estás oyendo. Deuteronomio 19, 15 al 20. Y dice así:
no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto sí, buscaron muchos falsos testigos y hasta que encontraron 2, ni siquiera llegaron a un tercero, hasta que encontraron 2. Bien, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová. Estos eran los testigos falsos, litigantes, ¿sí? Y delante de los sacerdotes, ahí estaban los principales de sacerdotes, ¿sí? Ahí estaba el concilio. Y de los jueces, el concilio que hubiera en aquellos días, dice, y los jueces inquirirán, no hicieron esto, violaron la palabra del Señor. El concilio y los jueces no hicieron esto, tenían que probar los que decían ser testigos, los 2 o 3, ¿sí? Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces significaba que si esos falsos testigos lo acusaban y estaban llevando a la muerte al Señor Jesucristo, eso mismo les debía de suceder, eso mismo se les debía de hacer de acuerdo a la ley. Y quizá el hombre no lo hizo, pero ¿y Dios que estaba ahí? ¿No lo hará? ¿No vio Dios? ¿No oyó? ¿No extenderá su mano en juicio? Él, no le deseamos mal a nadie, Dios tenga misericordia, pero vea usted. Voy a leer el 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Era considerada maldad, esto lo vamos a ver más adelante. Para sostener la acusación reunieron a 2 falsos testigos, pero no se presentaron delante de Jehová. Y los sacerdotes y los jueces ya eran de condición impía, como lo vimos arriba en Éxodo 23:1, y corrupta. Por eso aprobaron a los 2 testigos falsos. Otra vez, violaron la ley de Moisés en forma clara y en forma terrible. ¡Qué injusticia delante de Dios! Cometieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y qué injusticia muchas veces se va a cometer delante de Dios. Aquel que está bajo su pensamiento, usando del falso testimonio y de la evidencia mentirosa, con tal de que se hagan las cosas como él piensa y no como la palabra de Dios señala y no como Dios piensa. Acuérdense que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que la tierra, como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios, más altos que los caminos y los pensamientos de los hombres. Todavía, ahí le va, seguimos viendo la ley, para que tenga temor el pueblo de Dios y para que no se atrevan a hablar tan fácilmente como a veces lo hacen. Yo lo he visto. Proverbios 6, 16 y 19a. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 19a. El testigo falso que habla mentiras. Eso es lo que estaban hablando y eso es lo que muchas veces hablan. La Escritura nos dice que Dios aborrece hasta 7 cosas, entre ellas la 6ª, el testigo falso que habla mentiras. Regresemos y veamos ahora Salmo 35:11. La palabra de Dios predica mejor que yo. Y si con esto tú no te vuelves temeroso de Dios, entonces ya no sé con qué. Salmo 35:11. Se levantan testigos malvados de lo que no sé me preguntan. Esto hablo porque, aunque aquí en Mateo no se nos narra, en los otros evangelios, en Lucas y en Marcos y especialmente en Juan, se nos narra un largo interrogatorio y dice aquí que a Jesucristo le preguntaron cosas de lo que no sé me preguntan, que no correspondían.
El Salmo 35:11 califica a los testigos como malvados cuando son testigos falsos. Y queda confirmado en Deuteronomio 19:20 cuando dice que quite la maldad del medio del pueblo. Quitemos pues la maldad en medio de la iglesia de Jesucristo. Sí, Deuteronomio 19:20 considera como maldad al que acepta ser testigo falso. Vamos a Proverbios, otra vez. Ahora nos vamos hasta Proverbios 19, versículos 5 y 9. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Vamos, ¿qué se nos señala? La consecuencia de ser testigo falso, que habla mentiras. ¿Será castigado? Estos no nos pusieron su nombre, pero seguro fueron castigados. ¿Por quién? ¿Por el hombre? No, ellos les han de haber aplaudido y a lo mejor los corrompieron. ¿Por quién? Por el mismo Dios vivo y verdadero. Será castigado, y luego dice, no escapará. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A las estrellas? Como se nos dice ahí en Abdías, en lo alto de los cielos. No, el Señor está en todas partes. No escapará. Y finalmente dice la tercera cosa, perecerá, muerte. Y lo peor de todo, muerte eterna. Regresamos y seguimos disfrutando todo lo que estamos aprendiendo aquí en Mateo 26:61. ¿Qué dijeron? Este dijo, esto es su falso testimonio, su mentira. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Los testigos falsos dijeron una verdad a medias. Ay, la verdad a medias es mentira. La malentendieron y la malinterpretaron, como muchos hoy lo hacen como hombres y como muchos hoy lo hacen como parte de la iglesia de Jesucristo, siendo santos y siendo discípulos de Cristo y siendo siervos. Tengamos como hijos de Dios y como siervos cuidado de cómo entendemos y interpretamos la palabra dicha por Dios. Guardemos el contexto. Pidamos al Espíritu Santo, que ha inspirado las Escrituras, que nos las revele. Abandonemos interpretaciones privadas o personales. Guardemos la pureza de las Escrituras. En este caso, usando la versión 1960 de la Reina Valera, que está más pura que las traducciones que se hagan o que hagan a un lado o que se hagan y sean versiones espurias de las Escrituras, que la deforman y deforman los pensamientos y los caminos señalados por Dios. Tengamos cuidado que no deformemos los caminos señalados por Dios nuestro Señor y sus pensamientos, porque esto nos va a llevar al error, a la herejía, a la apostasía. Esto es oponerse o negar la verdad de Dios, como vimos allí en Romanos capítulo 1, del 18 hasta el 32. Vamos pues a ver Juan 2, 19 al 11. ¿Qué nos dice? Nos regresamos hasta allá, porque lo que quiero enseñarles es que no entendieron y hubo un malentendido y malinterpretaron. Miren lo que el Señor nos revela en Juan 2, 19 al 25. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que lo que le estaba sucediendo ahí, delante de Caifás y más adelante, llevado de Pilatos y de Herodes y regresado a Pilatos, el Señor ya lo sabía. Juan 2, 19 al 25 describe la verdad completa de lo que dijo el Señor Jesús. Lo dicho por esos dos testigos falsos es una verdad incompleta y malentendida, una mentira grave. Hoy invitamos a los hijos de Dios y al pueblo de Dios que busquen que sea completa y dentro del contexto, como hace rato dijimos, y dentro de lo que Dios ha dispuesto en la revelación que el Espíritu Santo dará. Pero esto requiere de oración y de búsqueda para que el Espíritu Santo nos acabe de dar entendimiento y no haya malentendidos y no haya malas interpretaciones y se dejen a un lado las interpretaciones privadas o personales o las interpretaciones denominacionales, porque eso es lo que cree mi iglesia, eso es lo que me dijo mi pastor, eso es lo que me dijo mi maestro, eso es lo que me dijo mi apóstol. Pues si tu iglesia y tu maestro y tu pastor y tu apóstol no dicen las cosas conforme a la palabra de Dios, sea anatema, es decir, sea maldición. Y no es palabra de verdad, porque lo que necesitamos es volver a la palabra de verdad. Gracias, Señor, por ello. Vamos ahora a regresar, seguimos avanzando y vamos ahora a Mateo 26, 62 y 63. Y dice ahí, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Acuérdense que mi tema es el falso testimonio, la evidencia mentirosa y el silencio. Llegamos al momento del silencio. El silencio de Jesús se hizo notorio ante el falso testimonio y la evidencia mentirosa. Vamos, ¿sí? Esto se cumplió de Isaías 57, versículo 7, parte B, ¿sí? Que no abrió su boca. Esto es una palabra profética acerca del Mesías. Isaías 53 habla totalmente del Mesías que había de venir. Vamos a ver qué es lo que nos dice Oseas 4:6 cuando nosotros no estamos teniendo un debido conocimiento. Acompáñeme y vamos a ver lo que el Señor nos habla. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es profético y ya le sucedió a Israel y a los judíos y a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Se acabó el sacerdocio arónico conforme a la obra que Cristo vino a hacer. Oseas 4:6 nos dice, Dios revela y señala, ¿sí? Que el pueblo o su pueblo fue destruido porque le faltó, ¿sí qué? Conocimiento. Dios echó abajo el sacerdocio y olvidó a sus hijos porque olvidaron la ley de Dios. Porque olvidaron la ley de Dios. El silencio de Jesucristo, en lugar de ser en su contra, era a su favor. Con eso estaba diciéndoles, ustedes les está faltando conocimiento, no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo, no entienden su equivocación y su actitud errónea. Vamos ahora a Mateo 27, allá a la vueltecita, versículos 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús permaneció ante los principales sacerdotes y los ancianos,
y se extendió a Pilato, el gobernador de Judea y autoridad romana. Este silencio le maravilló a Pilato, ya que entendió algo de lo que Jesús era, hacía y cumpliría. Le defendió lo más posible, ahí vimos 3 veces, ya lo leímos en Juan, considerándolo inocente y sin culpa o delito a perseguir. Vamos a leer cómo estuvo el ambiente ahí y el Señor guardando silencio. A veces nosotros decimos, me voy a defender. Pues fíjate que a veces tu defensa es el silencio. Marcos 15, 3 al 5. Y dice así: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Aquí cambia, ahora habla de acusación. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Es otro enfoque que le da, en este caso Marcos. Delante de Jesús las acusaciones se multiplicaban más y más y más de parte de los principales. A veces esto se vuelve como si fuera un mercado y habla uno, habla el otro y todos acusan y se multiplicaban las acusaciones de los principales sacerdotes. El Señor Jesús nada respondió ante los testigos falsos, ante el testimonio que habla mentira, ante el engaño, ante la mentira, ante la burla, ante la ofensa, ante la manipulación, ante el chantaje. ¡Wow! Un silencio, en verdad, que en Pilato causó maravillas. Y aprendamos a saber cuándo hablar. Aprendamos a saber primero cuándo callar, cuándo hablar. Oh, es que muchos dicen, si hablo y hablo y hablo, yo gano. Pues estos hablaron y perdieron. Y Jesús guardó silencio y obtuvo la victoria. Terminamos en esta hora con todo nuestro corazón en esta conclusión. En el corazón de Jesús, en esos momentos de falso testimonio, de evidencias mentirosas, de burlas, de persecución, de ofensas, de vituperios y de múltiples acusaciones, su silencio nos expresa que tenía total control y pleno dominio. Me viene a la cabeza en este momento ese pasaje, ¿verdad?, de Isaías 40, que habla de la grandeza de Dios. Dice, levanta tus ojos y mira, Él saca las estrellas y las cuenta por su nombre, y no falta ninguna de ellas. Tal es el poder de su fuerza y el control de su dominio. Al terminar su vida, el hermano David así dijo, que Él domina sobre todo. Y así también expresaron en la profecía de Daniel, especialmente toda esa situación en la relación que aún Nabucodonosor tuvo, porque Dios reina sobre todos los reinos de la tierra, es el Dios altísimo. Y no hay quien le diga, detenga tu mano, ¿qué hace? ¿Cómo nos acude el Salmo 115 cuando retaron y trataron de avergonzar a David? Dijeron, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Y cómo Dios habló al profeta Balaam, ¿sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios y no hará, habló Dios y no ejecutará. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es el silencio de Jesucristo. Es un silencio majestuoso y maravilloso, tal como lo entendió Pilatos. Nos expresa que tenía total control, pleno dominio. Sabía cuál era el final de su misión. La paz interna en él era total. ¿Y en ti? Su concentración, porque a veces perdemos la concentración, viene a nosotros desestabilización y confusión. Y su estabilidad, su firmeza, eran perfectas. Es mucho lo que cada hijo de Dios, discípulo y siervo de Dios, debemos y tenemos que aprender de la actitud, de los actos
y pocas palabras con las que el Señor Jesucristo, porque sí habló, pero fueron pocas palabras, nos demostró lo que se debe hacer ante situaciones tan adversas. Quiero terminar leyendo Primera de Pedro, acompáñeme, por favor. Capítulo 4, versículos 12 al 19, que expresa toda esta conclusión. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Gracias, Padre bendito, por esta preciosa oportunidad que nos has dado de hablar de esta porción grande y gloriosa en donde Jesucristo fue aprendido y en donde Jesucristo le fue practicado falso testimonio y evidencia mentirosa, y la forma en que Él actuó ante todo esto, la forma en que Él obró, y lo poco que Él habló, y el silencio que Él guardó. Señor, ¿cuánto nos falta para entender tantas cosas? Que se cumpla lo que Isaías dice: danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, para convertirnos a Dios y tú nos salves. Y la otra versión dice: danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, y nos convirtamos a Dios y tú nos sanes. Nos salves y nos sanes. Nos salves y nos sanes. Nos salves y nos sanes. Gracias, Señor, que podamos recibir todo esto para este servidor, estas palabras aprendidas y todos los valores que en el corazón de Jesucristo estaban siendo manifiestos y que nos comparte a través de su palabra, de su actitud y sus acciones, puedan ser puestos en obra por nosotros. Señor, nos doblegamos ante ti y pedimos que no nos dejes huérfanos, que envíes tu Espíritu Santo que nos enseñe y nos recuerde, y que el Espíritu de verdad que mora en nosotros pueda modificar el hombre interior, y que en verdad el gobierno de Dios venga en nosotros para que cada uno de nosotros hagamos tu voluntad. Y si oímos tu palabra, la hagamos y pongamos por fundamento a Jesucristo la roca en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia y finalmente en nuestra nación. Gracias por todo ello. Gracias. Danos entendimiento y alárganos tu revelación y haz sobre nosotros obra profunda y escribe conforme a tu pacto tus leyes y tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y no solo
queden ahí, sino los pongamos por obra para que tú vengas a ser glorificado. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Jesucristo, por todo esto. Gracias, Espíritu Santo, por todo esto. Gracias por tu palabra. Te glorificamos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, Dios y Padre de misericordias. Te glorificamos a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el que nos salvará de nuestros pecados, el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, que estuvo entre nosotros, nos enseñó, murió, resucitó, apareció por 40 días, fue alzado, está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por nosotros sin relación al pecado, sobre todos los que le esperamos. Gracias, Señor, porque eres Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, mi Rey, porque eres Rey de reyes. Gracias porque eres el Salvador que me da salvación a mi alma y la vida eterna. Gracias por la justificación, la redención, la propiciación. Gracias por el nuevo pacto que derramó tu sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias por la reconciliación, por la sanidad. Gracias. Y también gracias a ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo Jesús, Espíritu del Señor, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Consolador. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, usando de ese nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, en el venidero, usando de su nombre porque está escrito por lo cual Dios les saltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre estamos en esta hora clamando para que venga una fuerte ministración sobre tu pueblo. Tened fe en Dios, tened fe en Dios. Y si le decimos a este monte, traspásate a la mar, lo que digamos será hecho. Orad, pidiendo, creyendo que recibiréis y os vendrá. Aumentanos la fe, Señor. Oh, Señor, danos una fe transformadora. Lo que no es ahora será mañana. Lo que no se ve ahora se verá mañana. Danos una fe multiplicadora, como lo hiciste con los panes y los peces. Danos, Señor, una fe en cantidad como la del centurión. Danos una fe grande como la de la sirofenicia. Danos en esta hora la pureza de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, por la fe creemos que el universo fue creado de tal manera que las cosas que vemos fueron creadas de lo que no se veía. Oh, sí, estamos claros que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca crea que es galardonador de los que le buscan. Estamos buscándote a ti, estamos buscándote, estamos queriendo en el nombre de Jesucristo que tú vengas a dar solución a las necesidades más ingentes del hombre, enfermedades, Señor, para que tú limpies, para que tú sanes, para que tú salves, para que tú libertes, para que tú sanes y tú salves, para que echemos fuera demonios y sanemos enfermedades y dolencias, azotes de Satanás, para que sean perdonados los pecados, Señor, y entonces sanados, para que en esta hora se predique el Evangelio. Así está predicado el Evangelio: sanad enfermos, echar fuera demonios, limpiad leprosos, resucitad muertos. De gracia recibimos, damos de gracia, para que sean hechos maravillas y milagros extraordinarios y señales y prodigios en medio de nosotros por el nombre de Jesucristo, para que tú, Señor, nos acompañes con tu Espíritu y testifiques con nosotros, con señales, con prodigios, en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea la voluntad tuya. Oh, glorifícate, sánanos, sánanos, sánanos. Y si el enemigo ha venido, Señor, en esta hora, equípanos con esa armadura de Dios, con armas de luz. Equípanos, Señor, con armas espirituales, Señor, para quebrantar el reino de las tinieblas,
para que tú nos des autoridad, para puestos de acuerdo, lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos. Venimos para atar al hombre fuerte y sus huestes y quebrantar esos espíritus de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira y síntoma mentiroso, esos espíritus que vienen para hurtar, matar y destruir el amor, la fe, la esperanza, la confianza, la salud, la sanidad, la bendición, la provisión, la prosperidad que vienen en esta hora para destruir la misericordia, la gracia, la compasión, la piedad, la verdad, la justicia, la paz y más en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios y declaramos que no tienen parte ni suerte con nosotros y declaramos que para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado, y en él no hay pecado, y el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino condenarás a todo el que se levante y hable en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Oh, ahora y para siempre, amén. Y en el nombre de Jesucristo declaramos pues quebrantado el reino de las tinieblas, y todo pedimiento y sacudimiento sea en esta hora quebrantado, y queden atados esos espíritus inmundos, de demonios, esos ángeles caídos y enviados, como está escrito así en Pedro, cuando el Señor dijo en la epístola de Pedro, porque los ángeles que pecaron sí fueron echados a prisiones de oscuridad para el día del juicio, y como dijo el Señor en la epístola de Judas, y los ángeles que no guardaron su dignidad sí fueron enviados a prisiones de eterna oscuridad para el gran día del juicio. Gracias, Señor, por esa victoria. Echamos pues fuera demonios y declaramos deshechas obras de hechicería, de brujería, de satanismo, de vudú, de santería, de la mal llamada santa muerte, porque no es ni santa ni es una persona la muerte, es un evento y está en tu control, Señor. Gracias, Señor. Aquelarres, alebrijes, rebujos, consulta e invocación de muertos, todo eso queda atado, reprendido y deshecho en el nombre de Jesucristo. Espíritu de confusión al Babel y desestabilización, espíritu de inutilidad al Belial, y espíritu autorizados como de muerte, como el Baal Zebú, señor de las moscas, el Baal Peror, el señor de los boquetes, que trae, Señor, daño de todo tipo, y el Baal Berit, el señor de las contrataciones, lo quebrantamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, estamos aquí esperando tu bendición. Oh, Señor, está escrito que si nosotros oyéramos atente tu voz y guardáramos tus mandamientos y los pusiéramos por obra, estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Vas a bendecir el trabajo en la ciudad, en el campo, la entrada y la salida, nuestra canasta de avanzar, el trabajo de nuestras manos, Señor. Nos vas a poner por cabeza y no por cola, y nos vas a prosperar. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Muchas, pero muchas gracias. Oh sí, Señor, así como está escrito por tu Espíritu. Amado, yo sé que seas prosperada en todas las cosas, así como tu alma prospera, y tengas salud. Gracias. Ahora, como acostumbramos, nos vamos a despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Así es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para todas nuestras actividades que parten de la gran bendición de darte culto el domingo, y que viene como un río la bendición,
y que se va a manifestar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el próximo sábado, que ya, Señor, estaremos en el mes de julio. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Así bendigo a todo tu pueblo y tu iglesia. Amén.